Bien, hermanos, buenas tardes a todos. Qué bueno verles, hermanos. Me llena de vida verles. Y no le han cantado a nadie, ¿verdad? Todavía. Qué bueno. Porque no es eso lo que queremos. Queremos que el Señor venga por nosotros y no que nos mande a llevar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Es un gozo grande para nosotros, mi esposa y yo, estar otra vez aquí entre ustedes. Ya casi nos sentimos guatemaltecos, solo que como nos vamos después y cuando regresamos ya se nos ha olvidado lo que hemos aprendido de los guatemaltecos. Pero estamos muy contentos de estar, así que todos bienvenidos. Los que vienen por primera vez también son bienvenidos. Si alguno se nos había desertado y no estuvo la vez anterior y ahora regresó al cuartel, se reincorporó, también es bienvenido. Así que todos son bienvenidos. Para seguir con nuestro estudio, vamos a seguir con nuestro estudio sobre escatología. Quizá vamos a tener 3 o 4 días sobre el tema y luego vamos a comenzar con otro curso que es sobre bibliología. Así que ese es más o menos lo que tenemos por delante. Y quiero hacer un repaso bastante breve de lo que es el esquema que nosotros tenemos ahí, el esquema escatológico. Ese lo tiene usted en la segunda o tercera página del comienzo de su manual. Solamente para tratar de ubicarnos bien dónde estamos y para de esa forma seguir. Tenemos en el caso del número 1 tenemos muerte, resurrección de Cristo. Luego número 2 tenemos el ascenso del Señor Jesucristo. Y luego número 3 tenemos el descenso del Espíritu Santo. Y luego el número 4 tenemos la edad de la iglesia, dispensación de la gracia o la época del Espíritu Santo. Esos 4 eventos, como lo hemos mencionado anteriormente, son eventos para nosotros históricos. Y en el cuarto nosotros estamos ahí en el tiempo actual. Luego tenemos el quinto evento, que es el primero de mayor importancia para nosotros los creyentes. Es el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los creyentes de la dispensación de la gracia o de la época de la iglesia. Y luego tenemos el tribunal de Cristo. En séptimo lugar, las bodas del Cordero. Luego en octavo lugar tenemos la tribulación o gran tribulación. Recuerde que todo eso ya lo vimos, ¿verdad? En lugar de ir repasando cada título, entonces mejor decidí repasar el esquema que ya tenemos allí. Y luego tenemos el número 9, el Armagedón, que significa, el nombre significa montaña del degüello. Luego tenemos la segunda venida de Cristo. Y luego tenemos el juicio de Israel. Y después tenemos el juicio de las naciones gentiles. Y ahí al final de la época de la tribulación tenemos lo que es la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y también de los creyentes de la tribulación. Entonces todos estos eventos se van a desarrollar al final de lo que es el periodo de la tribulación. Y donde nosotros nos encontramos de momento estudiando en nuestra materia es sobre el reino milenial. O sea, todo lo anterior ya lo hemos visto en la ocasión anterior y estamos dentro de lo que es el reino milenial. Veremos dentro de eso en número 14 la Jerusalén celestial. Número 15, la purificación del reino, purificación de la creación, también la resurrección de los incrédulos y luego el juicio del gran trono blanco y al final el juicio de Satanás y sus ángeles. Y luego como evento número 16 tenemos la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Ese es más o menos el esquema escatológico que nosotros tenemos de estos eventos. Recuerde que la escatología es parte de la profecía, solo que tiene que ver con los eventos a realizarse en el futuro. Una cosa muy importante y que quiero animarle es a que usted esté repasando sus notas. O sea, el tipo de información que hemos procurado establecer como parte del contenido de su manual es lo más elemental y lo más básico para que usted pueda tener un manejo, por así decir, más acertado de lo que es las cosas del futuro. Y estamos pensando en la quinta parte de lo que es el reino milenial. Hemos mencionado anteriormente que el reino milenial es un reino literal, es real,
es visible, tiene un comienzo y va a tener también un final, aunque en las Escrituras en algunas ocasiones se le llama el reino eterno. Y estamos comenzando con esta área que es la gloria humana de Cristo en el reino. Cuando hablamos de eso, vamos a darnos cuenta que al hablar de la gloria humana de Cristo, estamos indicando de que Él es al 100% un humano, un hombre. Y al mismo tiempo y a la vez, Él es al 100% Dios. O sea, desde el momento que Él tomó cuerpo, Él obtuvo el total de lo que es ser humano. Y era a la vez, mientras estuvo desarrollando su ministerio en la tierra, era al 100% Dios y al 100% hombre a la vez, en el mismo tiempo. Él nunca dejó de ser Dios en ningún momento, aunque en algunas ocasiones no actuó como si fuese Dios siendo Dios, sino como hombre. Entonces vamos a ver la gloria humana de Cristo en el reino y después vamos a ver la gloria divina de Cristo en el reino. O sea, Él va a estar como humano en el reino y va a estar como divino en el reino. Esto ya lo vimos, hermano. Solo es un breve repaso. Tendrá un dominio glorioso, ya que Adán, por ejemplo, perdió su dominio cuando pecó. El postrer Adán, que es Cristo, va a ejercer el reino, va a ejercer en el futuro reino. El dominio que Cristo tendrá será universal en todos los sentidos. Luego vemos que incluye todas las criaturas sin excepción alguna de ellas, criaturas visibles e invisibles al ojo nuestro, ¿verdad? Criaturas inanimadas y criaturas animadas. Luego tendremos relaciones relacionales, racionales y también irracionales. Toda clase de criaturas van a estar allí sin excepción bajo el control y el gobierno de Cristo, individual y social, eclesiástico y político. Y luego en segundo lugar vimos que tendrá un gobierno glorioso. Eso implica que nunca nadie ha podido tener un gobierno tan glorioso como el gobierno que Cristo va a establecer en el futuro. Y ahí tenemos los pasajes. Se juzgará con justicia a los pobres, a los afligidos y a los menesterosos. Eso lo dice el profeta Isaías y también el salmista. El ejercicio de ese gobierno va a ser posible porque los súbditos habrán experimentado la regeneración, según Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 31, que ya hemos leído en la ocasión anterior. Y luego en ese gobierno habrá disminución de la muerte y aumento de la longevidad. Lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 65, versos 18 al 20. En ese gobierno cualquiera que se atreva a hacer el mal será castigado inmediatamente. O sea, no va a poder hacer ningún tipo de maldad. La gloriosa presencia del Mesías en la tierra va a traer un gobierno perfecto. Así lo menciona Daniel, capítulo 12, versículos 12 y 13. Y ahí menciona periodos de días. Hay que recordar, hermanos, que cuando estamos hablando de la tribulación, ya sea la primera parte o la segunda parte, siempre va a encontrar que se habla de 3 años y medio o 1260 días o 42 meses o en la forma aramea, tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando usted va allí a esas porciones se va a dar cuenta que existe la posibilidad de que va a haber un periodo de tiempo, quizás se le pueda llamar de transición, entre lo que va a ser el final del periodo de tribulación o gran tribulación y el comienzo del reino milenial. Va a encontrar, por ejemplo, que hay primero una anexión de 30 días y luego va a encontrar otra anexión de 45 días para hacer un total de anexión a los 360 días, hacer un total de 75 días más.
de anexión. Esa es la cantidad de anexión que va a haber. Y se considera ahí que es el periodo de tiempo de transición entre el final de la tribulación y el comienzo de lo que será el reino milenial. Muy bien, ahora sí vamos ya a conectarnos. Recuerde que tiene que ir completando en su folleto. Y vemos entonces aquí en esta ocasión pensando en la gloria humana de Cristo en el reino. Tendrá una gloriosa herencia. En el inciso A, Dios había prometido a Abraham y a su descendencia darle por herencia la tierra gloriosa. Recuerde, tiene que ir leyendo allí y viendo cuál es la palabra que falta para que pueda conectar. ¿Todos están conectados en donde estamos o alguien anda por la página 15 buscando? ¿Estamos en la página qué? 57. En la página 57. Busquen su manual, página 57, numeral 3. Ahí estamos arrancando. Entonces tendrá una gloriosa herencia. Y vamos a ir a estos pasajes en donde vemos que desde antaño Dios había prometido a Abraham algo así. Es interesante que cuando Dios promete esto a Abraham, sucede precisamente cuando Abraham no tiene hijos, no tiene, por así decir, a quién heredar, pero Dios está prometiéndole allí. Capítulo 12, verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Capítulo 13, versos 14 al 17. Aquí es donde Dios está hablándole de la herencia que va a darle. Capítulo 13, versos 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque allí te dará. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 15, verso 7, siempre de Génesis. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Capítulo 17 y el verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahí vemos entonces esa promesa de Dios de darle en herencia a Abraham. No es que Abraham tenía que comprar, él no iba a obtener la tierra por haberla comprado, sino que Dios determinó que se la daría. Esta tierra se refiere la Biblia como tierra gloriosa. Es una de las maneras como la Biblia se refiere a la tierra en donde el reino mesiánico tendrá lugar. Y eso lo encontramos a través de las Escrituras. Probablemente no vamos a ir leyendo cada pasaje para avanzar un poco, vamos a ir leyendo unos pocos nomás de los que tenemos allí. Pero tierra gloriosa es el nombre que se aplica específicamente a este territorio de Israel, o considerado como territorio de Israel, a quien Dios le dio a Abraham, le prometió a Abraham, y a través de las generaciones han habido varios intentos de lograr poseer esa tierra gloriosa. Sin embargo, no siempre ha sido posible. En una época de la historia, quizá en la época de Salomón, es donde Israel logró obtener la tierra en sí, pero por poco tiempo.
Normalmente Israel nunca ha obtenido o ha controlado todo el territorio que Dios le ha dado. En esta época Él tendrá el control, porque es el Hijo de David, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estará ejerciendo ese dominio. Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 16 y verso 41. Daniel capítulo 11 y el verso 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ahí está refiriéndose al territorio de Israel. Tierra gloriosa, verso 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y capítulo 8 y el versículo 9, otra vez se le da este nombre de tierra gloriosa. Capítulo 8 y el verso 9. Y uno de ellos salió de un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Igual tenemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3 y el versículo 19, también refiriéndose de la misma manera. Capítulo 3 de Jeremías, verso 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Y más adelante Ezequiel capítulo 20 y el verso 6 y luego verso 15. Verso 6 dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Verso 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Es interesante la manera en la cual Dios se refiere a la tierra de Israel, la que da o dio por herencia a Abraham, que no ha podido su descendencia lograr obtener completamente como realmente Dios quería que lo hiciera. Con la gloriosa presencia del Mesías, la tierra sufrirá grandes cambios físicos, topográficos y orográficos. Eso es cuando el Señor venga en su segunda venida, que va a suceder al final de la tribulación, previo o antes del establecimiento del reino milenial. Allí se van a dar algunos cambios en lo que es la topografía y la orografía de lo que es la tierra. Zacarías el capítulo 14 y el verso 6. Capítulo 14, verso 6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Salmo capítulo 46, versículo 4. Salmo 46 y el verso 4. Dice de la siguiente manera, 46:4 del libro de los Salmos. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Capítulo 85, versículos 9 al 13. Siempre del libro de Salmos, 85, 9 al 13. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por el camino. Entonces, según la revelación que nosotros tenemos en la Biblia, esta herencia será tan gloriosa que no va a tener comparación. Hay que recordar que nunca ha estado, después de la caída de Adán o de la entrada del pecado, la tierra empezó a perder en todos los aspectos su perfección. Los propósitos por los cuales Dios había establecido esa creación comenzó a perderlos. Y nunca más, a través de toda la historia y a través de todo el esfuerzo humano por embellecer la tierra, eso ha sido imposible. Hasta que realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores ocupe el control y el gobierno del mundo, entonces esta tierra tendrá una gloria incomparable. Vamos a Apocalipsis capítulo 11 y el verso 15. 11:15 de Apocalipsis. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. También tiene la misma idea el Salmo Isaías capítulo 61 y el verso 6. Isaías capítulo 61 y el versículo 6. Dice así, 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con sus glorias sublimes. En respuesta a esta gloriosa herencia, todos los reyes de la tierra se postrarán ante él y las naciones le servirán. Cuando nosotros vemos el panorama actual del mundo político y vemos la nación de Israel, hay una gran cantidad de naciones que tienen aversión o rechazo hacia el pueblo de Israel. Y eso no es nuevo, eso ha sucedido a través de mucho tiempo. Todos en la época en la que estamos viviendo sabemos cómo hay quienes abiertamente condenan la nación de Israel. Y cuando usted va a la historia y va a ver el mapa político de Israel a través de toda la historia de la existencia de la nación, se va a dar cuenta que ese mapa político ha tenido muchos cambios. Alrededor de unos 7 cambios en la historia ha tenido el mapa político de la nación de Israel. O sea, las fronteras, los límites fronterizos han sido cambiados muchas ocasiones. Y hubo una época en la historia de la humanidad en donde del mapa estaba completamente desaparecido, en donde no se podía identificar una parcela de todo el universo que perteneciese a Israel. Y eso pasó por mucho tiempo, hasta en mayo de 1948, en donde Israel surge nuevamente como nación, como Estado en el mundo. Y no es que nace en esa época la nación. No, la nación ha existido por muchos siglos atrás, pero había estado esparcido, diseminado en diferentes partes del mundo o países del mundo, pero luego ahí tiene, por así decir, un renacimiento, una reaparición como nación. No todos lo aprobaron, no todos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, ha permanecido desde esa época, 15 de mayo de 1948, hasta el día de hoy, contra todo pronóstico, la nación sigue allí. Y tiene muchos adversarios, pero para esta época todos los adversarios habrán desaparecido. Y es entonces cuando las naciones del mundo
van a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuarto lugar, tendrá una gloriosa judicatura. Lo tenemos en Deuteronomio capítulo 18 y el verso 18 y 19. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice así la Escritura, capítulo 18, versos 18 y 19 de Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuando hablamos de una gloriosa judicatura, estamos hablando de judicatura, tiene que ver con juicio, con el desarrollo de juzgar con dignidad. En otras palabras, allí no podrá haber por ninguna causa un juicio que sea injusto. Todo juicio va a ser perfecto, porque quien va a establecer esta judicatura es el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, desde la época de Moisés hasta el presente, ningún profeta se ha levantado como Moisés, ninguno, sino hasta cuando aparezca el Mesías. Él será aquel que va a establecer un trono, un juicio perfecto en todos los sentidos. Y es interesante cuando pensamos en este hecho, implica que no habrá lugar para ningún tipo de injusticia por ningún tipo de persona que quiera hacer algo semejante. Esto será un imposible. Capítulo 18, verso 15 y verso 18. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Estas son las palabras de Moisés y está aquí proféticamente hablando de la persona del Señor Jesucristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que mandare. Y luego el capítulo 34, siempre de Deuteronomio, y el verso 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Cristo sobrepasará a Moisés en todos los sentidos, porque Cristo será por excelencia en todo, siendo el legislador y el rey. O sea, humanamente hablando, no ha habido alguien de todos los profetas que se anivele, por así decir, con Moisés. Quien le va a sobrepasar en todo aspecto y sentido va a ser la persona del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 33, versos 21 y 22. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de río, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Interesante ver que él va a ser el juez, él va a ser el rey. Entonces no puede haber allí ningún tipo de injusticia que pueda darse, porque él tendrá una gloriosa judicatura. Esta gloriosa legislatura va a desarrollarse, va a convertir a Jerusalén en el centro principal del mundo, o por así decirlo, en la capital mundial que habrá para ese entonces. Esa gloriosa legislatura va a hacer que
Israel sea en realidad eso. Es importante saber que Dios, a través del profeta Isaías, que es a quien Dios escogió para revelarnos tanta enseñanza sobre el reino milenial. Capítulo 2 de Isaías, versos 2 al 4. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Recuerde que ahí está hablando de el futuro, partiendo de donde estaba el profeta. Aún para nosotros hoy, eso sigue siendo futuro, porque no estamos todavía en el reino milenial. Entonces, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Note bien, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todo entonces va a estar centralizado, por así decirlo, allí en la ciudad de Jerusalén. Habrá una autoridad central en esta ciudad y una justicia equitativa entre los súbditos del reino, y también el rey morará en medio de su pueblo. Sabemos a través de lo que la Escritura nos revela que el Señor Jesucristo vino, tomó forma humana y vivió por más o menos 33 años y quizá meses entre la raza humana. Él era glorioso, Él era perfecto, era al 100% Dios y a la vez al 100% hombre. Sin embargo, esa gloria que dice Juan, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, no fue tan extensa, no fue tan visible como lo será en el reino milenial. Allí será en todos los aspectos y en todos los sentidos extremadamente o excelsamente glorioso. Con toda esa gloria, Él va a vivir entre su pueblo. Por así decirlo, por primera vez la humanidad que esté morando y habitando en la época milenial va a tener al Dios eterno, santo, perfecto, creador, viviendo entre ellos. Y eso es lo que la Escritura nos presenta. Comenzando con Isaías capítulo 1, versos 26 y 27. Dice así: restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. La misma idea tenemos en Zacarías capítulo 8 y el verso 3. Vamos a ir allí, por favor. Zacarías, el capítulo 8 y el verso 3. Dice: así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Note bien, Dios promete que va a morar entre su pueblo. Nosotros sabemos que el Dios Espíritu Santo mora en nosotros actualmente, individualmente y colectivamente en la iglesia. Pero esto es algo diferente, es mucho más glorioso, porque en nuestro estado y en nuestra condición nosotros podremos presenciar a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo en esta época del reino milenial. Todos entonces verán al Rey en su hermosura. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 33
y el versículo 17. Isaías capítulo 33 y el verso 17 dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, verán al rey en su hermosura. Y pensando siempre en lo que es la morada o la presencia de Dios entre el pueblo en esa época de la historia, vamos a Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, en donde nos habla precisamente de ese hecho. Tenemos ahí la cita en el inciso anterior. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En quinto lugar, tenemos allí que habrá una gloriosa casa y un glorioso reino, viendo las glorias humanas de Cristo en el reino milenial. Se prometió a David que su casa y su trono y su reino serían establecidos para siempre. Cuando vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versículos 12 al 16, allí Dios está hablando a David y prometiéndole que va a edificarle casa, va a edificarle un trono y va a darle un reino que va a durar. En primera instancia, Dios está hablando allí a David de su hijo Salomón, pero proféticamente está refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Además de ello, también Dios prometió que alguien se sentaría en el trono para siempre. Y eso va a ser una realidad indudable que va a efectuarse en lo que es la época del reino milenial. Isaías el capítulo 7, versículos 13 y 14. Isaías 7, versos 13 y 14, dice así: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Luego, cuando vamos más adelante al capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces ahí vemos cómo otra vez se vuelve a mencionar de lo mismo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Quiero explicar un poquito estas dos expresiones que aparecen aquí. Niño es nacido, hijo nos es dado. Eso nos muestra allí dos cosas, o por así decir, las dos naturalezas de este ser: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como niño, él nunca había existido. Por eso dice: un niño nos es nacido, porque como niño, o en ese estado, o en esa condición, él nunca había existido. Pero luego dice: hijo nos es dado, porque como hijo, él siempre ha existido. Entonces, a partir de allí nosotros vemos en donde está en el mismo ser la humanidad y la divinidad. Como humano, él tiene, por así decir, un principio. Como hijo o como divino, él no ha tenido ningún principio. Él adquirió, tomó forma humana en cumplimiento de la profecía y en cumplimiento de la ley. Por eso Pablo en Gálatas dice que
Cristo vino, nació bajo la ley, nació de mujer y nació bajo la ley y cumplió la ley. Y por esa razón Él se convierte en el fin de la ley. Porque todas las exigencias, las demandas de la ley hacia el ser humano tuvieron su máxima satisfacción en la persona humana del Señor Jesucristo. Y por esa razón Él se convierte en el fin de la ley. Vamos a Lucas hablando de lo mismo, de este mismo hecho en donde el Señor va a establecer su reino y va a ser un reino eterno, se le llama, o un reino duradero. Capítulo 1 de Lucas, verso 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La misma idea encontramos en Romanos y también en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 20. El trono es la segunda cosa importante en el pacto davídico, lo cual se refiere a la dignidad, también al poder, que eran supremos o serán supremos y soberanos, lo eran en la época de David, pero lo van a hacer también en la persona del Señor Jesucristo. Un trono estable. Vamos al Salmo capítulo 132 y el versículo 11. Salmo 132, verso 11 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Entonces Dios promete allí algo así a David, y eso tiene que tener fiel cumplimiento. El trono de David entonces, según la Escritura, va a ser ocupado por Cristo plenamente en el reino milenial después de su segunda venida. Todos estos pasajes que tenemos allí nos hablan precisamente de ese hecho en el cual el Señor va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores en este glorioso trono y gloriosa casa que Él va a tener y a establecer en ese periodo de tiempo. Y en sexto lugar, tendrá un reino glorioso. En la actualidad muchos países del mundo ostentan con la gloria, el dominio, el poder que tienen frente a los demás y contra los demás. Y basados en ese hecho subyugan, someten, inclusive a veces se cometen hasta abusos por el tipo de reino que tienen. No ha habido ni lo habrá nunca jamás un reino que tenga tanta gloria como la tendrá el reino que Cristo establecerá en el milenio. La gloria de Cristo va a ser suprema cuando establezca su reino en la tierra. Mateo capítulo 12 y el verso 42. 12:42 de Mateo dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. El término gloria en este contexto denota majestad, denota también honor y denota también belleza, lo que muestra que será algo sin comparación a través de toda la historia de la nación de Israel. Salmo capítulo 8 y el verso 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Gloria, glorioso reino que va a establecerse en ese periodo de tiempo de la historia de la raza humana. Capítulo 45, verso 3. Siempre del libro de los Salmos. 45, 3.
Dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Salmo 148 y el verso 13. 148, 13 de Salmos. Dice de la siguiente manera: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. O sea, va más allá de todo lo que nosotros pudiésemos incluso entender o saber. Y el profeta Habacuc también en el capítulo 3 y el verso 3 está hablando también en este mismo sentido. 3:3 de Habacuc dice: Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ahí vemos entonces la dimensión incomprensible que tendrá entonces la gloria de este reino. El reino de Salomón ha sido uno de los reinos más gloriosos del mundo. Sin embargo, no puede ser comparado con la esplendorosa gloria que va a tener en el futuro el reino milenial cuando éste sea establecido. Es uno de los reinos más gloriosos que ha existido en la historia. La misma Escritura da testimonio de la gloria de ese reino. Los que vivieron en su momento también se sorprendieron de ese glorioso reino que Salomón tuvo. Se extendió de una manera incomprensible, como nunca, ni antes ni después de él, logró extender el reino. Pero eso no es comparable con lo que será el reino de Cristo. El reino de Cristo será glorioso en todos los aspectos. Y esa gloria se extenderá, así como su reino será extendido. En la medida en la que su reino se extiende, en esa medida su gloria se extiende. Y hasta donde su reino alcance, hasta allí alcanzará su gloria. Eso implica también que no existirá área o aspecto o lugar o forma en donde no sea manifiesta la gloria de este reino. Podríamos decir entonces que es un reino que va a llenar literalmente toda la tierra. La gloria del reino de Cristo. Recuerde que esta es la manifestación de la gloriosa humanidad de la persona de Cristo en el reino. Pero como Él no solamente es humano, sino que también Él es divino, vamos a ver que habrá la gloria divina de Cristo en el reino milenial. O sea, allí se va a manifestar lo divino de Cristo en el gobierno. En lo anterior se va a manifestar lo humano de Cristo en el gobierno. Y eso es de suma importancia. Ahora, esta gloria divina de Cristo se va a manifestar en 7 aspectos o áreas diferentes. Y la primera en la que se va a manifestar es la manifestación gloriosa de su deidad. O sea, los hombres verán que hay en el reino, en el gobierno, uno semejante a ellos. Pero a la vez también verán que hay uno diferente a ellos. Y esa es la parte de la deidad de la persona de Cristo en el reino milenial. Y uno de los atributos de la deidad manifestados en el reino milenial va a ser su omnisciencia. Es ese atributo divino, no humano. Los humanos no tenemos omnisciencia. Omnisciencia significa que lo sabe todo. Tiene conocimiento anticipado de todos los eventos. Y ahí en el reino milenial, a pesar de que será un reino extenso, glorioso, inmenso, se va a evidenciar este atributo de la persona del Señor Jesucristo, su omnisciencia. Vamos a Isaías capítulo 66, versículos 15 y 18. Libro del profeta Isaías, capítulo 66,
versículo 15 y versículo 18. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Verso 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Note bien, conozco sus pensamientos, lo sabe todo. Su omnisciencia, conocimiento pleno y anticipado, se va a evidenciar allí en el reino milenial, la gloriosa manifestación de su deidad. Otro de los atributos que va a estar presente en el reino milenial será la omnipresencia de Cristo, o sea, Él estará a la vez en todas partes. Eso es ser omnipresente, estará a la vez en todas partes. Isaías capítulo 27 y el verso 23. Libro del profeta Isaías capítulo 27. Ok, creo que tengo la cita equivocada allí. Verso 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es el verso 13 allí. Entonces van a estar el Señor en todos lados. Su omnipresencia será claramente evidente en ese periodo de tiempo. Capítulo 40 y el verso 10, siempre del profeta Isaías. 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su trono. Verso 17. Como nada son todas las naciones delante de Jehová. Verso 17, perdón. Los afligidos, estamos en el capítulo 41. Estaba leyendo el capítulo 40. Capítulo 41, verso 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Capítulo 43, verso 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Yo estoy contigo. Ahora, como parte de su deidad, es que el Señor Jesucristo va a ser objeto de la adoración divina. Él va a aceptar y recibir la adoración de los seres humanos, porque Él es Dios. Capítulo 45, Salmo capítulo 45, versículo 6. 45:6 dice: Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Todas las naciones, como parte de la manifestación gloriosa de su deidad, también todas las naciones estarán bajo su dominio y van a gozar de las bendiciones y le adorarán públicamente y le reconocerán como su rey. O sea, no habrá razón para que haya allí rechazo hacia la persona del Señor Jesucristo como tal, sino que le adorarán. Capítulo 66 de Isaías y el verso 23. 66, 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí
dijo Jehová. Y la misma idea tenemos en el Salmo 86, 9 y también en Zacarías capítulo 14, versos 15 al 19. Debido a ese hecho, entonces va a haber adoración pública, que es una de las actividades que van a desarrollarse en el reino milenial. En segundo lugar, viendo la gloria divina de Cristo en el reino, habrá la manifestación de una gloriosa justicia. Esto es en el aspecto divino de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué implica esto? Pues precisamente implica que Cristo mismo va a administrar plena y perfecta justicia en su reino. Él mismo se va a encargar de desarrollar la justicia en este nivel. A esta altura, por así decir, se va a desarrollar. Salmo capítulo 98 y el verso 2. 98, 2 del Salmo. Dice: Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Un poquito atrás, el Salmo 67 y el verso 4. 67, 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y la misma idea encontramos en Jeremías. El Mesías, o sea, Cristo, hablará justicia. Hay que recordar que el reino milenial será perfecto en todos los aspectos. Y una de las cosas es el hecho de que el Mesías, todo lo que va a ser anunciado allí, va a ser caracterizado por ser exactamente lo justo. Isaías capítulo 10 y el verso 22. Capítulo 10, verso 22 del profeta Isaías. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Y luego también todos los habitantes de la tierra van a ser justos y van a habitar la tierra en ese estado y en esa condición. Ahora es importante saber a qué se debe de que esto va a ser posible. Hay que recordar que es una manifestación de la gloriosa justicia de Cristo. Todos los habitantes o los moradores, los vivientes en esa época, todos ellos no podrán hacer ningún tipo de mal. Más adelante vamos a ver por qué razón eso va a ser un imposible. Pero de entrada hay que recordar que el reino milenial comienza únicamente con creyentes. No habrá ningún incrédulo al comienzo del reino milenial. Todos van a ser creyentes. Solo que van a tener dos condiciones diferentes. O sea, habrán creyentes con cuerpos transformados porque habrán tenido que pasar a través de la resurrección. Y habrán creyentes con cuerpos naturales que no habrán tenido que pasar ni por muerte ni por resurrección. Entonces son creyentes ambos, creyentes algunos con cuerpos resucitados, con cuerpos perfeccionados, por así decir, y otros con cuerpos que no han pasado a través de la resurrección. Estos que no han pasado a través de la muerte y resurrección, ellos van a poder engendrar en el reino milenial. Por esa razón, allí habrá niños en el reino milenial que van a nacer allí. Estos niños que nazcan allí van a nacer pecadores. Para ellos se va a predicar el evangelio del reino. Una cantidad de ellos aceptarán ese evangelio y otra cantidad de ellos lo rechazarán. Por eso al final del reino milenial encontramos que hay una revuelta satánica. Y aquellos que habrán logrado estar en el reino milenial, que nacerán allí, que crecerán allí y que rechazarán el mensaje del evangelio del reino,
ellos son los que van a unirse en la última revuelta satánica contra el Cordero y contra su pueblo. Y ellos van a ser eliminados al final del reino milenial. Pero el reino comienza solo con creyentes. En la medida que el tiempo literalmente avanza, en esa medida van a ir naciendo niños o hijos de los matrimonios con cuerpos naturales que entren al reino milenial. Por esa razón vamos a ver más adelante que la muerte no va a ser característica del reino milenial. Y también alguien va a lograr tener 100 años y todavía va a ser considerado un niño, porque la longevidad, o sea, la larga vida, se va a reanudar o se va a reestablecer. Muy bien, seguimos. En el milenio la justicia se convertirá en un apelativo de sinónimo de Mesías. O sea, de esa manera, decir Mesías es hablar de justicia, y hablar de justicia es hablar de Mesías. Malaquías capítulo 4 y el versículo 2. Libro de Malaquías, el capítulo 4 y el verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Y los otros pasajes que tenemos allí tienen la misma idea. Las palabras claves en el reino de Cristo van a ser dos. Son justicia y paz. En todo el reino, durante todo ese periodo de tiempo de 1000 años, esas van a ser las palabras claves. Justicia y paz se va a escuchar, se va a ver y se va a experimentar durante todo el periodo del reino milenial. Allí no habrá necesidad de quejas, de injusticia, de maltrato, de guerras o cosas por el estilo, porque las armas de guerra van a convertirse en herramientas para la agricultura, en lugar de herramientas para destruir las vidas de sus prójimos o de sus semejantes. En esa época también la ciudad de Jerusalén será llamada ciudad de justicia. Hay que recordar que todo esto está en torno a la manifestación gloriosa de la persona del Señor Jesucristo, en donde se evidenciará una gloriosa justicia. En tercer lugar, habrá la manifestación de gloriosa misericordia, o de una gloriosa de la misericordia de Dios. ¿Qué implica ese hecho? Que en ese tiempo se mostrará que Jehová es un Dios de infinita misericordia. Por esa razón va a ser gloriosa la manifestación de la misericordia de Dios. Aunque el hombre no crea, no acepte, no se dé cuenta en realidad o no quiera aceptar que la misericordia de Dios se sigue extendiendo, es una realidad. Esa misericordia se extiende y va a ser más manifiesto en este periodo de tiempo del reino milenial. Y ahora las palabras relacionadas con la misericordia de Dios en la época del reino milenial son la palabra gracia, la palabra compasión, bondad, ternura, benignidad y piedad, entre otras. Estas palabras se relacionan con lo que es esa gloriosa misericordia que va a manifestarse en ese periodo del reino milenial. Vamos al Salmo 59 y el verso 17. Salmo capítulo 59 y el verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Jehová, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Capítulo 62 y el verso 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme
sus obras. Y la misma idea encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10 y el verso 48. Entonces, en el milenio, la misericordia de Dios va a ser manifestada sin límites. Es interesante que a través de toda la historia, Dios siempre ha mostrado misericordia, aun y cuando a veces el humano no la pueda ver o no la pueda creer que es parte de la misericordia de Dios. El problema se da porque los humanos tenemos un concepto equivocado de misericordia y tenemos también una visión de misericordia demasiado corta. Y por esa razón se nos hace a veces difícil aceptar en ciertas circunstancias o momentos que realmente Dios es misericordioso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos o tratamos de percibir a Cristo en la cruz del Calvario crucificado, clamando allí, ¿cómo ver allí la misericordia de Dios? Si está allí su Hijo amado, su único, en dolor, en sufrimiento extremo, inconcebible, siendo maltratado de una manera que los humanos no lo entendemos. Sin embargo, ahí está una manifestación de la misericordia de Dios sin límites, porque es misericordia para nosotros. Si Él no hubiese tenido misericordia para la humanidad, jamás hubiese permitido que Cristo fuese tratado de la forma como fue tratado. Entonces, ahí hay misericordia, a pesar del dolor, pero es misericordia manifiesta de Dios para cada uno de nosotros, porque de lo contrario, nosotros no tendríamos ninguna esperanza y estaríamos ya eternamente y para siempre en el infierno, en la condenación eterna. Entonces, en el reino milenial, la manifestación de la misericordia de Dios no va a tener límites. Nosotros a veces le queremos poner límites a la misericordia de Dios. Esa misericordia será cantada por los habitantes del reino. O sea, los habitantes en el reino milenial cantarán la misericordia del Señor. Salmo 89, el versículo 12, dice, Salmo capítulo 89, verso 12. Bueno, verso 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. La cita de Salmos 1 y 2, hay que poner un guioncito ahí porque hay un error de dedo ahí. Pero son los dos versículos en donde se canta la misericordia del Señor. Esta misericordia también está relacionada con la justicia. O sea, van de la mano. Todos los atributos en acción de la deidad, de la persona de Cristo, con su gloriosa misericordia, van de la mano. O sea, no hay un atributo que no se complemente con el otro o que no se conecte con el otro. Por eso se le llama a ese periodo de tiempo el periodo de las mayores bendiciones de Dios para la raza humana. Se relacionan el uno con el otro, cualquiera que sea de estos atributos, manifestaciones de la deidad de la persona de Cristo. Pero también en cuarto lugar, habrá la manifestación gloriosa de bondad. Manifestación gloriosa de bondad. La bondad es el principio eterno de la naturaleza de Dios, que le lleva a comunicar su propia vida y bendiciones a los que son como Él en carácter moral. La palabra bondad tiene la idea de bueno en el sentido pleno del término. Dios es bueno. Jehová es bueno, dice el salmista. También lo menciona el profeta Oseas y lo menciona el profeta Jeremías. O sea, todo lo que tiene que ver con bueno o con bondad
de parte de Dios se va a manifestar allí en el reino milenial. La manifestación de la bondad de Dios en el milenio será de prosperidad material y de bendición espiritual. O sea, cuando se establezca el reino, una de las cosas que van a evidenciar la bondad de Dios va a ser precisamente la abundancia material que va a haber en ese glorioso reino. Habrá todo en abundancia. No habrá nada que va a escasear allí. Y estos son parte de los atributos que van a manifestarse en el reino milenial de la persona de Cristo en su divinidad. Los gentiles, o sea, los no judíos como nosotros, también van a disfrutar de la bondad de Dios en el reino. Tanto los que son parte de la iglesia como los que no son parte de la iglesia. La bondad del Mesías en el reino va a permanecer para siempre. O sea, durante el desarrollo y la existencia de todo el reino, esa bondad va a estar evidente allí. O sea, ahí solo va a haber bueno. De malo, nada. Porque el Espíritu de Jehová el Señor va a estar sobre toda carne. Y no va a permitir que ninguno que naciendo allí en el reino milenial, creciendo allí, no queriéndose convertir, sino queriendo seguir en incredulidad, no podrá hacer ningún tipo de mal. Porque el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová estará sobre toda carne. La carne de los animales, la carne de los humanos, la carne de las bestias, la carne de los peces. Sobre toda carne estará el Espíritu de Jehová y va a controlar absolutamente todo. Entonces nadie va a poder hacer allí ningún tipo de mal. Pero también toda bondad del reino va a converger en la persona del Señor Jesucristo, quien va a reinar como un Dios bueno. Vamos a Mateo capítulo 19 y el verso 17. Evangelio de Mateo capítulo 19 y el verso 17 dice: Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Pero en quinto lugar, hermanos, habrá también la manifestación gloriosa de la voluntad divina. Eso implica entonces que la voluntad de Dios es su propia gloria. Y eso se va a manifestar allí. Debido a sus atributos y debido al gobierno, al control, al dominio que el Espíritu Santo tendrá sobre toda carne, todos estarán procurando, por influencia del Espíritu Santo en sus vidas, hacer lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios será puesta en práctica en ese entonces en la tierra como nunca antes. En Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 7 y el verso 21, en donde encontramos en estos capítulos, desde el 5 hasta el capítulo 7, encontramos las directrices sobre lo que va a ser el reino milenial. Entre esas cosas tenemos ahí este hecho importante. 7:21 de Mateo dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente personas que hacen la voluntad de Dios y que van a experimentar también esta gloriosa voluntad en su vida. Ahí también esta voluntad, así como en la eternidad, allí se va a confesar el nombre de la persona del Señor Jesucristo, como lo tenemos en 1 de Corintios 15, que nos habla sobre la resurrección, y luego también en Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 12, en donde toda rodilla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor. Entonces la voluntad de Dios se va a manifestar también en la plenitud de los tiempos. Su voluntad soberana, incuestionable, se va a imponer durante todo ese periodo. No habrá ocasión o momento o circunstancia de descuido, por así decirlo, para que eso no se lleve a cabo. Se manifestará la gloriosa voluntad divina, la voluntad del Señor. Todos los tipos de seres estarán bajo la voluntad divina. El hacer la voluntad de Dios en el reino se va a facilitar por varias razones. La primera de estas razones es porque Satanás estará atado. Hay que recordar, en el reino milenial no habrá maldad. Y esa es una de las razones por las cuales se va a facilitar el que se haga la voluntad de Dios. La primera de esas razones es precisamente el hecho de que Satanás estará atado. Apocalipsis capítulo 20, versos 2 y 3. Es la primera vez en las Escrituras en donde nosotros encontramos que ellas nos muestran en que Dios va a establecerle un límite a este ser. Él tiene ya límites, pero en esa época el límite establecido será mayor. Lo va a sacar, por así decir, de la esfera de acción humana. Y debido a ese hecho, es entonces que el reino milenial va a desarrollarse sin la posibilidad de una influencia satánica. En el reino milenial, durante todo su desarrollo, no podrá haber influencia del diablo, ni del pecado, ni de algo que tenga que ver con el mal. 20, 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser suelto o desatado por un poco de tiempo. Note bien, al comienzo atado, mandado a una cárcel o a un abismo o a un lugar de imposibilidad de acción. Y durante todo ese periodo de tiempo, él va a estar imposibilitado. No podrá hacer absolutamente nada. Cuando ese periodo de tiempo se cumpla, entonces él va a ser suelto o desatado por un poco de tiempo. Entonces, durante todo el reino milenial, Satanás estará encarcelado, estará atado. Eso de alguna manera, por así decirlo, va a hacer posible el desarrollo de la voluntad de Dios. La segunda razón por la cual en el reino milenial se va a facilitar hacer la voluntad de Dios es porque el Espíritu Santo estará sobre toda carne y va a controlar todo. Entonces no habrá nada que el Espíritu Santo no pueda sujetar. Todo estará siendo sujetado por él, y por esa razón nadie va a actuar independientemente de lo que es el poder controlador del Espíritu Santo en ese periodo de tiempo. El libro del profeta Joel, el capítulo 2, versos 28 y 29, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, hablando de el tiempo futuro. Esta es una profecía de doble cumplimiento o cumplimiento múltiple. Cuando estudiamos profecía vemos que
uno de los principios de la interpretación de la profecía es el hecho de entender que hay profecías que tienen doble cumplimiento o cumplimiento múltiple. Eso significa que la misma profecía se puede cumplir varias veces, o la misma profecía se cumple en una época de la historia, parte de ella, y en otra época de la historia, la otra parte de la profecía. La profecía del derramamiento del Espíritu Santo es una profecía de doble cumplimiento. Tuvo cumplimiento parcial en Pentecostés, en Hechos el capítulo 2. ¿Por qué parcial? Porque ahí el Espíritu Santo fue derramado solo sobre un tipo de carne. Y la profecía dice que será derramado sobre toda carne. Cuando usted va a Hechos capítulo 2 va a ver que Pedro, explicando el evento del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro toma la profecía de Joel para explicarle al pueblo que los discípulos no es que están ebrios ni llenos de mosto, sino que está cumpliéndose en ese momento lo que dijo el profeta Joel, y hace alusión a ello, ¿verdad? Entonces ahí tuvo cumplimiento parcial. Va a tener total cumplimiento en esta época, el reino milenial, y es ahí en donde el Espíritu estará sobre todo. Por esa razón se va a facilitar el hecho de poder hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, la tercera razón es que habrá un conocimiento universal del Señor. Un conocimiento universal, o sea, todos le conocerán. Porque todos van a tener la influencia del Espíritu Santo en ellos. Hebreos el capítulo 8, versos 11 y 12. Libro de Hebreos capítulo 8, versículos 11 y 12 nos dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos me conocerán. Y luego la cuarta razón por la que se va a facilitar hacer la voluntad de Dios es porque habrá una sumisión universal de todos los gentiles al Señor. Filipenses el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Filipenses 2, verso 9 en adelante dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, por esa razón se va a facilitar el hacer la voluntad de Dios. Y la quinta razón es porque los israelitas tendrán un corazón nuevo. El Señor prometió a ellos cambiar su corazón, quitar el corazón duro o el corazón de piedra y darles a ellos un nuevo corazón. Jeremías capítulo 24 y el verso 7 dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. La misma idea tenemos en Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esas son las razones, hermanos, porque
a pesar de que nunca en toda la historia humana ha sido posible o fácil hacer la voluntad de Dios, para ese periodo de tiempo sí se facilitará el hecho de hacer la voluntad del Señor, por estas 5 razones que hemos mencionado. Israel, un corazón nuevo. Cuando usted ve la historia de Israel como raza, se va a dar cuenta que naturalmente es una raza rebelde. Simplemente cuando va para ver, por ejemplo, este lapso de tiempo de los israelitas en el desierto, 40 años. A pesar de que el Señor allí obró de manera extraordinaria, y a veces Él obraba haciendo milagros, ellos se sorprendían al ver los milagros del Señor y al disfrutar de la bendición que les venía como producto del milagro que el Señor hacía. Y poco tiempo después están otra vez pecando, desobedeciendo, deshonrando, reclamando, inconformes, inquietos, disgustos, porque una cosa no estaba como ellos querían. Sin embargo, en esta época, ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo y el Espíritu Santo que estará en ellos va a facilitarles el que puedan entonces hacer la voluntad del Señor. Note que en los versos 26 y 27 hay 2 expresiones, 2 veces se usa la misma expresión que es espíritu. En la primera vez se refiere al espíritu humano y la segunda vez se refiere al Espíritu Santo, que es el que va a tener el dominio y el control absoluto en este aspecto. Muy bien, vamos a ver a la 6ª manifestación divina, gloriosa de la santidad. La santidad es la gloria singular de Dios. Dios es santo de origen, de atributo, de naturaleza. No es santidad en el nivel como nosotros buscamos santidad. Él es santo por atributo, por así decirlo, por origen. Y las demandas o exigencias de Él en relación a nosotros van precisamente en lo que es su carácter. Por eso Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. No dice porque yo quiero que sean santos. No, se basa no tanto en su deseo, sino en su carácter. Él es santo de carácter. Vamos a Éxodo capítulo 15 y el versículo 11. Éxodo el capítulo 15 y el versículo 11. Dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? O sea, no hay otro como Él en ese aspecto, porque ese es su carácter. En ese tiempo toda la tierra estará llena de su gloria. Lo vemos en Isaías capítulo 6, verso 13, también Apocalipsis el capítulo 15 y el verso 4. Vamos a la lectura de Apocalipsis, capítulo 15 y el versículo 4. Dice así la Escritura: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta santificación, hermanos, en esta época y en este periodo de tiempo en el reino milenial, presupone 2 cosas importantes. Primero, presupone la conversión espiritual de la nación de Israel. O sea, todos ellos convertidos al Señor Jesucristo con cuerpos naturales entrarán al reino milenial. No va a entrar ninguno que no sea creyente, ni judío ni gentil. Pero también, hermanos, su rehabilitación nacional es el segundo factor importante,
por lo cual esto va a poder ser posible. La conversión espiritual de la nación y su rehabilitación nacional, en donde ellos volverán a su tierra, serán reconocidos no solamente por las naciones del mundo, sino por Dios mismo. Israel ahí se va a convertir en cabeza de naciones. Jerusalén va a ser la capital mundial, va a ser el centro del desarrollo de todas las actividades que van a desarrollarse en el reino. Ahí estará centralizado el dominio, el control del imperio que el Señor va a establecer. Pero también, hermanos, el Señor va a extender su brazo santo. Lo menciona Isaías 98:1 y también capítulo 52 y capítulo 4 de Isaías. Dios también hablará en santidad. Lo menciona Isaías capítulo 60 y el verso 6, porque todo va a girar en torno de este carácter y de esta manifestación divina de la santidad del Señor. También la tierra será llamada santa. Jerusalén mismo también será llamada santa, o sea, toda la tierra va a ser santa. La ciudad de Jerusalén también va a ser llamada y considerada como una ciudad santa, y lo será así. Y también en esa época Cristo mismo va a reinar desde el trono, llamado también el trono de santidad. Vamos a leer esta porción, Salmo capítulo 47, versículo 89. Salmo 47, versos 8 y 9 son. No es 89, sino versos 8 y 9. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Entonces va a reinar desde el trono de su santidad. Son versos 8 y 9 del Salmo. Pero también se enseñará la diferencia entre lo santo y lo profano. Se va a enseñar, o sea, allí habrá instrucción. Y el pueblo entonces va a aprender por la enseñanza lo que es santo y lo que es profano. O sea, lo que es malo y lo que es bueno. Capítulo 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Va a haber entonces la oportunidad de aprender. La manifestación de esta santidad entonces será sin límites y se extenderá en todos los sentidos. No habrá aspecto en el cual la manifestación de esta santidad no se dé. Y vamos ahora con la característica número 7 de la manifestación de la deidad de la persona de Cristo, de la gloriosa verdad. Eso implica que la verdad de Dios se comprende bajo dos aspectos. El primero de esos aspectos es veracidad. Eso significa la perfección de su ser, en virtud de la cual cumple lo que Él ha prometido. O sea, Él promete algo, su veracidad le lleva a tener un fiel cumplimiento. Entonces, ese es uno de los aspectos bajo los cuales se comprende lo que es la santidad. El segundo aspecto es la fidelidad. Significa la virtud de la cual siempre tiene presente su pacto, y su fidelidad es grande. Así lo dice Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 23. Entonces también esto mismo de verdad es uno de los nombres diversos que se le dan al Mesías, al Señor Jesucristo, mencionado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11.
Hay 7 manifestaciones de la deidad de la persona de Cristo entonces en lo que es o será el desarrollo del reino milenial. Veracidad, perfección de su ser, pero también fidelidad en el hecho de que tiene presente lo que ha prometido y lo va a cumplir en su momento. Esto que él ha prometido, por ejemplo, al pueblo de Israel, han pasado muchos siglos, y vamos a ver eso más adelante, y no significa que Dios no haya cumplido o que sea infiel. En su momento, por ejemplo, el reino milenial, una de las razones de su existencia es para que allí Dios pueda cumplir todas las promesas dentro del tiempo hechas al pueblo de Israel y hechas también aún al pueblo gentil. Seguimos pensando siempre en esta 7ª manifestación y en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios tiene diferentes características. Por ejemplo, su fidelidad es eterna. O sea, no es una cuestión de que está limitada al tiempo. Obviamente, cuando hablamos del reino milenial, estamos hablando de un tiempo. Pero va más allá del tiempo. Pero durante todo ese periodo se va a manifestar claramente la fidelidad del Señor, como lo dice el Salmo 81, versículo 1. Pero también se manifestará en el trono de David. Ahí en el mismo Salmo tenemos esto. Salmo 81, verso 1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, clamad, aclamad con júbilo. Verso 2: entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Nunca fallará a pesar de la infidelidad del pueblo. Lo hemos visto a través de la historia. La escritura misma sigue tratando de mostrarnos este aspecto. No va a fallar esa santidad de parte del Señor, no va a fallar. Luego también está doblemente asegurada por el juramento que Dios hizo a el pueblo de Israel. Doblemente asegurada. ¿Ya terminaron de completar? Ok, vamos con el inciso B. Seguimos. El pueblo se apoyará en la verdad, en el Santo de Israel. Lo menciona Isaías capítulo 10, versículo 20. Dios será, dice, un Dios de verdad y un Dios de justicia. Todo este hecho tiene que ver con la realidad de que Dios no puede fallar. Él nunca ha fallado, ni nos va a fallar, ni mucho menos va a fallar en ese periodo de tiempo. También Cristo traerá justicia y va a traer juicio. Él va a revelar a Israel abundancia de paz y verdad, según el profeta Isaías y también el profeta Jeremías. También Isaías capítulo 11 y el verso 5 dice que la fidelidad será ceñidor de su cintura, mostrando de esa manera esta característica fundamental manifestada en el reino milenial. El Señor juzgará, dice, a los pueblos con justicia. Esa es parte de la manifestación de la verdad, de la manifestación de la divinidad de la persona del Señor Jesucristo. Hay aspectos de la humanidad y de la divinidad que se entrelazan, se entremezclan en el ejercicio y en el desarrollo de sus funciones. Y cuando nosotros vemos esos aspectos, es una prueba de que Él es al 100% hombre y a la misma vez Él es al 100% Dios. Y luego vamos a concluir con la última diapositiva sobre esto, para luego entrar después en las características principales del reino. Jerusalén será llamada ciudad fiel. No solamente, o no es por el hecho de que en las otras ciudades no haya fidelidad, sino en el sentido de que de allí se va a impartir y se va a manifestar
la fidelidad al resto de todo lo que será el reino milenial. Entonces el reino será un periodo de tiempo en donde el Mesías exhibirá dentro del tiempo y de la historia la gloria de los atributos de su persona como Dios o persona divina. Él lo va a manifestar allí en ese periodo de tiempo. Lo que implica también que todo tendrá cumplimiento cuando Cristo se siente en su trono en el reino milenial. No quedará absolutamente ni una tan sola promesa del Señor, ya sea a los gentiles o a Israel o a la iglesia, que no se cumpla. Todo se va a cumplir. En lo relacionado al tiempo, todo se va a cumplir allí. Porque después del reino milenial, entonces se va a establecer lo que es, primero para los no creyentes, el juicio del gran trono blanco, para juzgar a todos los incrédulos de todos los tiempos. Y después de eso se va a establecer lo que se le llama o se le conoce como el estado eterno. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. Ya es tiempo del receso. Al regresar vamos a continuar con las características del reino milenial. Y vamos a ver 5 características, las cosas que van a ser características allí en ese momento, en ese periodo de tiempo. Recuerde, son 1000 años literales. Y eso va a ser un reino real, visible, palpable, por así decirlo. Una experiencia en la cual los seres humanos no tendrán comparación. Y ahí se va a evidenciar también el hecho de que el hombre, aun y cuando el diablo no existiera, el hombre tenía la posibilidad de desobedecer a Dios, así que no lo podemos culpar a él. Sin embargo, hermanos, conocer esto debe ser alentador para nosotros, animador. Saber que, si bien es cierto, estamos esperando al Señor, que ojalá sea hoy, pero a la vez también vamos a estar en ese periodo de tiempo, porque allí nosotros, la iglesia, seremos co-reinante. Reinaremos juntamente con el Señor. Bendito sea su nombre, por esa gran dicha que no la merecemos, pero es parte de su inmensa misericordia. Oramos. Dios y Padre, gracias por bendecir nuestras vidas, por este tiempo en tu presencia, al calor de tu palabra. Gracias por la vida de cada hermano y hermana aquí. Queremos tu bendición en el receso que continúa. En el nombre del Señor Jesús. Amén.